Antes de comenzar, te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones y compartas este video con alguien que necesite una palabra de inspiración. Hoy conocerás la historia de un hombre que desde niño fue apartado por Dios para cumplir una misión sagrada. Su nombre fue Samuel, un profeta que supo escuchar la voz del cielo cuando todo el mundo estaba en silencio. Quédate hasta el final y descubre cómo esta historia puede transformar tu fe y tu vida. La historia del profeta Samuel se desarrolla en un tiempo crítico para la nación de Israel. Tras la conquista de Canaán, el pueblo vivía en un ciclo constante de rebelión, opresión y liberación. Cada vez que se alejaban de Dios, caían bajo el yugo de sus enemigos. Entonces clamaban al cielo, y Dios levantaba jueces para rescatarlos. Pero esta dinámica mostró que Israel necesitaba más que líderes temporales, necesitaban una guía espiritual firme y constante. Fue en ese contexto que Dios comenzó a escribir la historia de Samuel, no desde un trono ni desde un ejército, sino desde el clamor silencioso de una mujer llamada Ana. Su esterilidad la hacía objeto de humillación, pero su corazón permanecía lleno de fe. En una de sus visitas al tabernáculo en Silo, Ana derramó su alma delante del Señor con una oración tan profunda que ni siquiera salían palabras audibles. Elí, el sacerdote, al verla, pensó que estaba ebria. Pero al comprender que era una mujer afligida que oraba con el corazón, le dijo, «Ve en paz, y que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido». Dios respondió. Ana concibió y dio a luz a Samuel. Y fiel a su promesa, lo entregó al servicio del Señor cuando apenas era un niño. Este acto de fe marcó no solo la vida de Samuel, sino también el destino de toda una nación. Samuel creció sirviendo en el tabernáculo, bajo la supervisión de Elí. La Biblia señala que Samuel ministraba delante del Señor, siendo aún niño, lo que habla de su disposición temprana para las cosas sagradas. Mientras tanto, los hijos de Elí, que también eran sacerdotes, cometían graves pecados delante de Dios. Robaban las ofrendas y se acostaban con las mujeres que servían en la entrada del tabernáculo. Aunque Elí les reprendía, no tomaba medidas contundentes para frenar su corrupción. Fue en ese entorno de decadencia espiritual que Dios decidió intervenir. Una noche, mientras Samuel dormía, el Señor lo llamó por su nombre. 3 veces corrió a Elí pensando que era él quien lo llamaba. Finalmente, Elí comprendió que era Dios quien hablaba, y le enseñó a responder, «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Ese fue el inicio de una relación profunda y constante entre Dios y Samuel. Desde entonces, el Señor le reveló mensajes y visiones, empezando con una dura palabra, el juicio sobre la casa de Elí. Aunque era difícil para un niño transmitir esa sentencia, Samuel obedeció. Con el paso de los años, Samuel se convirtió en el profeta más respetado de su generación. Todo Israel, desde Dan hasta Berseba, supo que Samuel estaba confirmado como profeta del Señor. No hablaba por impulso ni para agradar a los hombres. Cada palabra que salía de su boca tenía peso espiritual. Era un hombre de oración, de discernimiento, y sobre todo, de obediencia total a Dios. Samuel también fungió como juez de Israel. En una ocasión, cuando los filisteos amenazaban con atacar, el pueblo pidió su ayuda. Samuel oró, y Dios respondió con un gran estruendo desde el cielo que desbarató al ejército enemigo. En gratitud, Samuel erigió una piedra y la llamó Ebenezer, que significa «hasta aquí nos ayudó el Señor». Con el tiempo, el pueblo pidió un rey. Querían parecerse a las otras naciones. Esta petición entristeció profundamente a Samuel, quien entendía que Dios mismo era el verdadero rey de Israel. Pero Dios le dijo que accediera, «No te han rechazado a ti, sino a mí». Entonces, Samuel ungió a Saúl, el primer rey, un hombre alto y apuesto, pero con un corazón inconstante. Cuando Saúl desobedeció las instrucciones de Dios, Samuel lo confrontó con firmeza, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos como en que se obedezca su voz? Ciertamente, el obedecer es mejor que el sacrificio. Esa fue la última vez que Samuel vio a Saúl. El profeta lloró por él, pero Dios lo llamó a mirar hacia adelante. Dios envió a Samuel a Belén, a la casa de Isaí, para ungir al nuevo rey. Allí, entre varios hermanos, Dios eligió al menor, David, un pastor de ovejas. Cuando Samuel dudó por su apariencia joven, Dios le recordó una verdad eterna, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Samuel continuó siendo una figura espiritual clave durante los primeros años del reinado de David. A su muerte, todo Israel lo lloró, reconociendo su vida íntegra y su papel como voz viva de Dios. La historia de Samuel nos recuerda que Dios sigue hablando,
incluso en medio del silencio. Él no busca a los más fuertes ni a los más sabios, busca corazones dispuestos a escuchar. Samuel era solo un niño cuando dijo, «Habla, Señor, que tu siervo escucha», y esa pequeña frase cambió el rumbo de una nación. La vida de Samuel no solo marcó una transición entre el tiempo de los jueces y el establecimiento de la monarquía en Israel, sino que también dejó una huella profunda en la forma en que el pueblo debía relacionarse con Dios. Samuel fue un instrumento para llamar al arrepentimiento, para restaurar la pureza en la adoración y para recordar a Israel que el Señor no es un Dios distante, sino cercano y dispuesto a guiar a los que lo buscan con humildad. Una de las grandes fortalezas de Samuel fue su vida de oración. La Escritura lo describe como alguien que intercedía constantemente por su pueblo. Incluso cuando Israel lo rechazó como líder al pedir un rey, Samuel no se vengó ni se volvió contra ellos. Más bien, con el corazón herido, dijo, «Lejos esté de mí que peque yo contra el Señor cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto». 1 Samuel 12:23. Estas palabras revelan su compromiso espiritual, no con una posición o poder, sino con la voluntad de Dios. Su liderazgo fue distinto. No gobernó con ejércitos ni con fuerza militar. Su autoridad venía del respaldo divino, de su carácter y de su comunión con Dios. Cuando hablaba, el pueblo escuchaba. Cuando oraba, el cielo respondía. Su ejemplo enseñó a Israel que lo más importante no era tener un rey terrenal, sino obedecer al Rey celestial. Samuel también fue un mentor, especialmente para David. Aunque no convivieron extensamente, fue Samuel quien puso sobre David el aceite de la unción, quien profetizó su futuro y quien sembró en su corazón la certeza de que Dios lo había elegido. Ese momento en Belén marcó el inicio del reinado más emblemático de toda la historia bíblica. Incluso después de su muerte, el recuerdo de Samuel seguía siendo tan poderoso que en una ocasión, desesperado y sin dirección, el rey Saúl buscó a una adivina para su espíritu. Esto, aunque fue un acto condenado por Dios, muestra cuánto valoraba Saúl la guía del profeta, aun cuando en vida lo había desobedecido. Samuel fue el profeta que escuchó a Dios en la oscuridad. El juez que guió con integridad cuando todo era caos. El intercesor que clamó por su pueblo incluso cuando fue rechazado. Su vida nos muestra que la voz de Dios no está atada al templo ni a las apariencias, sino al corazón. Gracias por ver este video. Si esta historia tocó tu corazón, te animo a compartirla, a dejar tu comentario, y a seguirnos para más contenido que edifica tu espíritu y fortalece tu fe. Que el Señor te bendiga y te guíe siempre. Hasta la próxima. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones y compartas este video con alguien que necesite una palabra de inspiración. Hoy conocerás la historia de un hombre que desde niño fue apartado por Dios para cumplir una misión sagrada. Su nombre fue Samuel, un profeta que supo escuchar la voz del cielo cuando todo el mundo estaba en silencio. Quédate hasta el final y descubre cómo esta historia puede transformar tu fe y tu vida. La historia del profeta Samuel se desarrolla en un tiempo crítico para la nación de Israel. Tras la conquista de Canaán, el pueblo vivía en un ciclo constante de rebelión, opresión y liberación. Cada vez que se alejaban de Dios, caían bajo el yugo de sus enemigos. Entonces clamaban al cielo, y Dios levantaba jueces para rescatarlos. Pero esta dinámica mostró que Israel necesitaba más que líderes temporales, necesitaban una guía espiritual firme y constante. Fue en ese contexto que Dios comenzó a escribir la historia de Samuel, no desde un trono ni desde un ejército, sino desde el clamor silencioso de una mujer llamada Ana. Su esterilidad la hacía objeto de humillación, pero su corazón permanecía lleno de fe. En una de sus visitas al tabernáculo en Silo, Ana derramó su alma delante del Señor con una oración tan profunda que ni siquiera salían palabras audibles. Elí, el sacerdote, al verla, pensó que estaba ebria. Pero al comprender que era una mujer afligida que oraba con el corazón, le dijo, «Ve en paz, y que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido». Dios respondió. Ana concibió y dio a luz a Samuel. Y fiel a su promesa, lo entregó al servicio del Señor cuando apenas era un niño. Este acto de fe marcó no solo la vida de Samuel, sino también el destino de toda una nación. Samuel creció sirviendo en el tabernáculo, bajo la supervisión de Elí. La Biblia señala que Samuel ministraba delante del Señor, siendo aún niño, lo que habla de su disposición temprana para las cosas sagradas. Mientras tanto, los hijos de Elí, que también eran sacerdotes, cometían graves pecados delante de Dios. Robaban las ofrendas y se acostaban con las mujeres que servían en la entrada del tabernáculo.
Aunque Elí les reprendía, no tomaba medidas contundentes para frenar su corrupción. Fue en ese entorno de decadencia espiritual que Dios decidió intervenir. Una noche, mientras Samuel dormía, el Señor lo llamó por su nombre. 3 veces corrió a Elí pensando que era él quien lo llamaba. Finalmente, Elí comprendió que era Dios quien hablaba, y le enseñó a responder: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Ese fue el inicio de una relación profunda y constante entre Dios y Samuel. Desde entonces, el Señor le reveló mensajes y visiones, empezando con una dura palabra: el juicio sobre la casa de Elí. Aunque era difícil para un niño transmitir esa sentencia, Samuel obedeció. Con el paso de los años, Samuel se convirtió en el profeta más respetado de su generación. Todo Israel, desde Dan hasta Berseba, supo que Samuel estaba confirmado como profeta del Señor. No hablaba por impulso ni para agradar a los hombres. Cada palabra que salía de su boca tenía peso espiritual. Era un hombre de oración, de discernimiento, y sobre todo, de obediencia total a Dios. Samuel también fungió como juez de Israel. En una ocasión, cuando los filisteos amenazaban con atacar, el pueblo pidió su ayuda. Samuel oró, y Dios respondió con un gran estruendo desde el cielo que desbarató al ejército enemigo. En gratitud, Samuel erigió una piedra y la llamó Ebenezer, que significa «hasta aquí nos ayudó el Señor». Con el tiempo, el pueblo pidió un rey. Querían parecerse a las otras naciones. Esta petición entristeció profundamente a Samuel, quien entendía que Dios mismo era el verdadero rey de Israel. Pero Dios le dijo que accediera: «No te han rechazado a ti, sino a mí». Entonces, Samuel ungió a Saúl, el primer rey, un hombre alto y apuesto, pero con un corazón inconstante. Cuando Saúl desobedeció las instrucciones de Dios, Samuel lo confrontó con firmeza: ¿se complace el Señor tanto en holocaustos como en que se obedezca su voz? Ciertamente, el obedecer es mejor que el sacrificio. Esa fue la última vez que Samuel vio a Saúl. El profeta lloró por él, pero Dios lo llamó a mirar hacia adelante. Dios envió a Samuel a Belén, a la casa de Isaí, para ungir al nuevo rey. Allí, entre varios hermanos, Dios eligió al menor, David, un pastor de ovejas. Cuando Samuel dudó por su apariencia joven, Dios le recordó una verdad eterna: el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Samuel continuó siendo una figura espiritual clave durante los primeros años del reinado de David. A su muerte, todo Israel lo lloró, reconociendo su vida íntegra y su papel como voz viva de Dios. La historia de Samuel nos recuerda que Dios sigue hablando, incluso en medio del silencio. Él no busca a los más fuertes ni a los más sabios, busca corazones dispuestos a escuchar. Samuel era solo un niño cuando dijo: «Habla, Señor, que tu siervo escucha», y esa pequeña frase cambió el rumbo de una nación. La vida de Samuel no solo marcó una transición entre el tiempo de los jueces y el establecimiento de la monarquía en Israel, sino que también dejó una huella profunda en la forma en que el pueblo debía relacionarse con Dios. Samuel fue un instrumento para llamar al arrepentimiento, para restaurar la pureza en la adoración y para recordar a Israel que el Señor no es un Dios distante, sino cercano y dispuesto a guiar a los que lo buscan con humildad. Una de las grandes fortalezas de Samuel fue su vida de oración. La Escritura lo describe como alguien que intercedía constantemente por su pueblo. Incluso cuando Israel lo rechazó como líder al pedir un rey, Samuel no se vengó ni se volvió contra ellos. Más bien, con el corazón herido, dijo: «Lejos esté de mí que peque yo contra el Señor, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto». 1 Samuel 12:23. Estas palabras revelan su compromiso espiritual, no con una posición o poder, sino con la voluntad de Dios. Su liderazgo fue distinto. No gobernó con ejércitos ni con fuerza militar. Su autoridad venía del respaldo divino, de su carácter y de su comunión con Dios. Cuando hablaba, el pueblo escuchaba. Cuando oraba, el cielo respondía. Su ejemplo enseñó a Israel que lo más importante no era tener un rey terrenal, sino obedecer al Rey celestial. Samuel también fue un mentor, especialmente para David. Aunque no convivieron extensamente, fue Samuel quien puso sobre David el aceite de la unción, quien profetizó su futuro y quien sembró en su corazón la certeza de que Dios lo había elegido. Ese momento en Belén marcó el inicio del reinado más emblemático de toda la historia bíblica. Incluso después de su muerte, el recuerdo de Samuel seguía siendo tan poderoso que en una ocasión, desesperado y sin dirección, el rey Saúl buscó a una adivina para su espíritu. Esto, aunque fue un acto condenado por Dios, muestra cuánto valoraba Saúl la guía del profeta, aun cuando en vida lo había desobedecido.
Samuel fue el profeta que escuchó a Dios en la oscuridad. El juez que guió con integridad cuando todo era caos. El intercesor que clamó por su pueblo incluso cuando fue rechazado. Su vida nos muestra que la voz de Dios no está atada al templo ni a las apariencias, sino al corazón. Gracias por ver este video. Si esta historia tocó tu corazón, te animo a compartirla, a dejar tu comentario, y a seguirnos para más contenido que edifica tu espíritu y fortalece tu fe. Que el Señor te bendiga y te guíe siempre. Hasta la próxima. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones y compartas este video con alguien que necesite una palabra de inspiración. Hoy conocerás la historia de un hombre que desde niño fue apartado por Dios para cumplir una misión sagrada. Su nombre fue Samuel, un profeta que supo escuchar la voz del cielo cuando todo el mundo estaba en silencio. Quédate hasta el final y descubre cómo esta historia puede transformar tu fe y tu vida. La historia del profeta Samuel se desarrolla en un tiempo crítico para la nación de Israel. Tras la conquista de Canaán, el pueblo vivía en un ciclo constante de rebelión, opresión y liberación. Cada vez que se alejaban de Dios, caían bajo el yugo de sus enemigos. Entonces clamaban al cielo, y Dios levantaba jueces para rescatarlos. Pero esta dinámica mostró que Israel necesitaba más que líderes temporales, necesitaban una guía espiritual firme y constante. Fue en ese contexto que Dios comenzó a escribir la historia de Samuel, no desde un trono ni desde un ejército, sino desde el clamor silencioso de una mujer llamada Ana. Su esterilidad la hacía objeto de humillación, pero su corazón permanecía lleno de fe. En una de sus visitas al tabernáculo en Silo, Ana derramó su alma delante del Señor con una oración tan profunda que ni siquiera salían palabras audibles. Elí, el sacerdote, al verla, pensó que estaba ebria. Pero al comprender que era una mujer afligida que oraba con el corazón, le dijo, «Ve en paz, y que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido». Dios respondió. Ana concibió y dio a luz a Samuel. Y fiel a su promesa, lo entregó al servicio del Señor cuando apenas era un niño. Este acto de fe marcó no solo la vida de Samuel, sino también el destino de toda una nación. Samuel creció sirviendo en el tabernáculo, bajo la supervisión de Elí. La Biblia señala que Samuel ministraba delante del Señor, siendo aún niño, lo que habla de su disposición temprana para las cosas sagradas. Mientras tanto, los hijos de Elí, que también eran sacerdotes, cometían graves pecados delante de Dios. Robaban las ofrendas y se acostaban con las mujeres que servían en la entrada del tabernáculo. Aunque Elí les reprendía, no tomaba medidas contundentes para frenar su corrupción. Fue en ese entorno de decadencia espiritual que Dios decidió intervenir. Una noche, mientras Samuel dormía, el Señor lo llamó por su nombre. 3 veces corrió a Elí pensando que era él quien lo llamaba. Finalmente, Elí comprendió que era Dios quien hablaba, y le enseñó a responder, «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Ese fue el inicio de una relación profunda y constante entre Dios y Samuel. Desde entonces, el Señor le reveló mensajes y visiones, empezando con una dura palabra, el juicio sobre la casa de Elí. Aunque era difícil para un niño transmitir esa sentencia, Samuel obedeció. Con el paso de los años, Samuel se convirtió en el profeta más respetado de su generación. Todo Israel, desde Dan hasta Berseba, supo que Samuel estaba confirmado como profeta del Señor. No hablaba por impulso ni para agradar a los hombres. Cada palabra que salía de su boca tenía peso espiritual. Era un hombre de oración, de discernimiento, y sobre todo, de obediencia total a Dios. Samuel también fungió como juez de Israel. En una ocasión, cuando los filisteos amenazaban con atacar, el pueblo pidió su ayuda. Samuel oró, y Dios respondió con un gran estruendo desde el cielo que desbarató al ejército enemigo. En gratitud, Samuel erigió una piedra y la llamó Ebenezer, que significa «hasta aquí nos ayudó el Señor». Con el tiempo, el pueblo pidió un rey. Querían parecerse a las otras naciones. Esta petición entristeció profundamente a Samuel, quien entendía que Dios mismo era el verdadero rey de Israel. Pero Dios le dijo que accediera, «No te han rechazado a ti, sino a mí». Entonces, Samuel ungió a Saúl, el primer rey, un hombre alto y apuesto, pero con un corazón inconstante. Cuando Saúl desobedeció las instrucciones de Dios, Samuel lo confrontó con firmeza, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos como en que se obedezca su voz? Ciertamente, el obedecer es mejor que el sacrificio. Esa fue la última vez que Samuel vio a Saúl. El profeta lloró por él, pero Dios lo llamó a mirar hacia adelante.
Dios envió a Samuel a Belén, a la casa de Isaí, para ungir al nuevo rey. Allí, entre varios hermanos, Dios eligió al menor, David, un pastor de ovejas. Cuando Samuel dudó por su apariencia joven, Dios le recordó una verdad eterna: el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Samuel continuó siendo una figura espiritual clave durante los primeros años del reinado de David. A su muerte, todo Israel lo lloró, reconociendo su vida íntegra y su papel como voz viva de Dios. La historia de Samuel nos recuerda que Dios sigue hablando, incluso en medio del silencio. Él no busca a los más fuertes ni a los más sabios, busca corazones dispuestos a escuchar. Samuel era solo un niño cuando dijo: «Habla, Señor, que tu siervo escucha», y esa pequeña frase cambió el rumbo de una nación. La vida de Samuel no solo marcó una transición entre el tiempo de los jueces y el establecimiento de la monarquía en Israel, sino que también dejó una huella profunda en la forma en que el pueblo debía relacionarse con Dios. Samuel fue un instrumento para llamar al arrepentimiento, para restaurar la pureza en la adoración y para recordar a Israel que el Señor no es un Dios distante, sino cercano y dispuesto a guiar a los que lo buscan con humildad. Una de las grandes fortalezas de Samuel fue su vida de oración. La Escritura lo describe como alguien que intercedía constantemente por su pueblo. Incluso cuando Israel lo rechazó como líder al pedir un rey, Samuel no se vengó ni se volvió contra ellos. Más bien, con el corazón herido, dijo: «Lejos esté de mí que peque yo contra el Señor, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto». 1 Samuel 12:23. Estas palabras revelan su compromiso espiritual, no con una posición o poder, sino con la voluntad de Dios. Su liderazgo fue distinto. No gobernó con ejércitos ni con fuerza militar. Su autoridad venía del respaldo divino, de su carácter y de su comunión con Dios. Cuando hablaba, el pueblo escuchaba. Cuando oraba, el cielo respondía. Su ejemplo enseñó a Israel que lo más importante no era tener un rey terrenal, sino obedecer al Rey celestial. Samuel también fue un mentor, especialmente para David. Aunque no convivieron extensamente, fue Samuel quien puso sobre David el aceite de la unción, quien profetizó su futuro y quien sembró en su corazón la certeza de que Dios lo había elegido. Ese momento en Belén marcó el inicio del reinado más emblemático de toda la historia bíblica. Incluso después de su muerte, el recuerdo de Samuel seguía siendo tan poderoso que en una ocasión, desesperado y sin dirección, el rey Saúl buscó a una adivina para su espíritu. Esto, aunque fue un acto condenado por Dios, muestra cuánto valoraba Saúl la guía del profeta, aun cuando en vida lo había desobedecido. Samuel fue el profeta que escuchó a Dios en la oscuridad. El juez que guió con integridad cuando todo era caos. El intercesor que clamó por su pueblo incluso cuando fue rechazado. Su vida nos muestra que la voz de Dios no está atada al templo ni a las apariencias, sino al corazón. Gracias por ver este video. Si esta historia tocó tu corazón, te animo a compartirla, a dejar tu comentario, y a seguirnos para más contenido que edifica tu espíritu y fortalece tu fe. Que el Señor te bendiga y te guíe siempre. Hasta la próxima.